La Segunda República, 1931-1936. Introducción. La Segunda República es quizá la etapa más crucial de la historia contemporánea de España. Durante 5 años se pusieron en marcha una serie de reformas que provocaron la oposición de la oligarquía. Las tensiones y conflictos resultantes desembocaron en julio de 1936 en la sublevación militar que dio origen a la Guerra Civil, una tragedia que ha marcado de manera decisiva el devenir histórico del país. El periodo de la Segunda República coincide en el tiempo con la repercusión internacional del crack de Wall Street de 1929. La llamada Gran Depresión, iniciada en 1930 en Estados Unidos y extendida después a toda la economía mundial, afectó tarde a una economía española que solo comenzó a acusar sus efectos hacia 1932. Sin embargo, la recesión mundial supuso en Alemania el crecimiento de posturas extremistas que en 1933 llevaron a Adolf Hitler al poder y en pocos años a la formación de un bloque de potencias totalitarias. Como respuesta, se produjo la formación de los frentes populares de izquierda en varios países europeos, entre ellos España en 1936. Los resultados de las elecciones del 12 de abril produjeron una conmoción. En las áreas rurales, aún controladas por los caciques, los republicanos habían renunciado a presentar candidatos, por lo que los concejales elegidos eran en su mayoría monárquicos. Pero en las ciudades, donde la participación fue muy elevada, los candidatos republicanos ganaron con claridad. Daba igual que fueran solo unas elecciones municipales. El rechazo a la corona había sido contundente. Ya el día 13, las calles de las principales ciudades se llenaron de manifestantes. En la mañana del 14 de abril, la República fue proclamada en varias ciudades. Al atardecer, cuando ya Luis Companys la había establecido en Barcelona, los miembros del Comité Republicano llegaron a la Puerta del Sol, donde tomaron posesión del gobierno del país y proclamaron la República, en medio del entusiasmo popular. Esa misma noche, Alfonso XIII abandonaba el país. Los hombres que formaron el gobierno provisional representaban todas las fuerzas progresistas del país, republicanos liberales de izquierda y derecha, los partidos regionalistas y el PSOE. La mayoría eran hombres de clase media conscientes de la necesidad de modernizar el país. Pese a la heterogeneidad de sus ideas y planteamientos, todos actuaron con bastante coordinación y asumieron como función prioritaria asentar la naciente república hasta el momento de entregar el poder a las Cortes Constituyentes. Pero la República se enfrentó desde el principio a una serie de problemas acuciantes. El gobierno decidió abordarlos mediante decretos ministeriales mientras se procedía a convocar las elecciones a Cortes. Así, el ministro Largo Caballero adoptó las primeras medidas de reforma agraria con el objetivo de garantizar el trabajo y el salario de los campesinos y de reforma laboral, como la jornada de 8 horas. Manuel Azaña inició también la reforma militar, exigiendo un juramento de fidelidad a la República a los militares y proponiendo el retiro voluntario a quienes optaran por negarse. El gobierno promovió igualmente una importante legislación educativa. Se crearon nuevas plazas de maestros, se inició un programa de construcción de escuelas y se fundó el Patronato de Misiones Pedagógicas para extender la enseñanza entre los adultos. También se puso en marcha el Estatuto Provisional de Autonomía de Cataluña. Fue el presidente de la recién establecida Generalitat, Macià, quien impulsó el proyecto, que fue aprobado en consulta popular en agosto, con amplia mayoría de votos. Desde los primeros días de la República, el ambiente social adquirió una tensión preocupante. Anarquistas y socialistas estaban divididos entre quienes querían dar tiempo al gobierno y quienes exigían cambios rápidos y radicales. A finales de abril se desencadenaron huelgas en diferentes ciudades y en julio la CNT inició una huelga en la compañía telefónica que significó un reto directo al gobierno republicano. En la derecha, los decretos del gobierno provocaron la oposición de los terratenientes, los patronos y buena parte de los militares, pero el conflicto más grave se produjo a causa del enfrentamiento entre la Iglesia y el nuevo régimen. Desde el principio, los sectores más reaccionarios del clero hostigaron al gobierno a través de pastorales por su política laicista en materia de enseñanza y de abandono de la financiación de la Iglesia. Para las elecciones se fundó un nuevo partido, Acción Nacional, con el lema Religión, Familia, Orden, Trabajo y Propiedad. La situación desembocó en mayo en la quema de conventos, una serie de disturbios que se saldaron con el asalto y destrucción de un centenar de edificios religiosos. La actitud hostil de la Iglesia hacia la República había despertado el viejo anticlericalismo.
El gobierno, pese a declarar el estado de guerra, no pudo evitar los incidentes. Sin embargo, el golpe a la imagen de la República fue durísimo. La quema de conventos fue utilizada por las clases propietarias que hicieron de la defensa de la religión una eficaz arma de propaganda antirrepublicana. Pese a todo, la campaña transcurrió con bastante normalidad y el 28 de junio se celebraron las elecciones a Cortes Constituyentes. Aunque parte de la derecha optó por no votar y los anarquistas preconizaron la abstención, participó aproximadamente el 70% del censo, que dio una clara victoria a la conjunción republicano-socialista y por tanto un respaldo popular a la acción del gabinete. Días después se constituyeron las Cortes que ratificaron la confianza al mismo gobierno. La Constitución de 1931, aprobada el 9 de diciembre, constaba de 125 artículos. Se inició con una definición rotunda de soberanía popular. El nuevo Estado es una república democrática de trabajadores de toda clase. A continuación, se desarrollaba una extensa declaración de derechos y libertades, no solo individuales y colectivos, sino también económicos, familiares y culturales. Entre los aspectos más novedosos, destacaría el sufragio universal para mayores de 23 años y por primera vez en la historia de España, también femenino. El tema fue objeto de intenso debate, ya que una parte de la izquierda temía que el voto femenino pudiera inclinar el electorado hacia la derecha. La Constitución estableció también el matrimonio civil, el divorcio y la equiparación de derechos de hijos legítimos e ilegítimos. Declaraba la igualdad de todos en el derecho a la educación y el trabajo como una obligación social protegida por la ley. Asimismo, proclamaba la subordinación del derecho a la propiedad privada al interés público, previéndose la posibilidad de expropiación. El poder legislativo lo ejercían en exclusiva las Cortes, que constaban de una sola Cámara y eran renovadas cada 4 años. Constituían la principal institución de un sistema en el que la acción política tendría lugar en el Parlamento más que en el Gobierno o en el seno de los partidos políticos. En cuanto al Poder Ejecutivo, la jefatura del Estado correspondería al presidente de la República, elegido cada 6 años por los diputados y un número igual de comisarios. Sus competencias estarían limitadas y controladas en todo momento por la Cámara. El presidente nombraría al jefe de gobierno y, a propuesta de este, a los ministros, pero estos deberían ser ratificados por las Cortes, ante las que responderían individualmente. Se establecía un poder judicial totalmente independiente, con un tribunal de garantías constitucionales como máximo organismo jurisdiccional del Estado. Una de las mayores novedades del texto hacía referencia al articulado del Estado, a la articulación del Estado. Se establecía la posibilidad de que un conjunto de provincias se constituyeran como región autónoma mediante un estatuto de autonomía aprobado por las Cortes. La Constitución recogía con detalle las competencias susceptibles de ser transferidas a las regiones. Se prohibía tajantemente la federación de regiones autónomas, artículo que intentaba apaciguar a la derecha ante el temor al separatismo o a la disgregación del país. El debate sobre los estatutos fue uno de los más duros de la discusión constitucional y obligó a una redacción moderada y restrictiva. En la llamada cuestión religiosa se centraron los más encendidos debates. La Constitución estableció la disolución de las congregaciones religiosas de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado, con lo que se quería expulsar a la Compañía de Jesús, que solo debía obediencia al Papa. Desaparecía el presupuesto de culto y clero. Se prohibía a las congregaciones religiosas al ejercicio de la enseñanza, la industria y el comercio, al tiempo que quedaban sometidas a una ley especial. La Constitución proclamaba la libertad de conciencia y culto y establecía la jurisdicción civil sobre los cementerios. En conjunto, la Constitución era de talante claramente progresista, inspirada en las más avanzadas de la época, y un texto que permitía el desarrollo de un sistema político abierto a izquierdas y derechas. Sin embargo, fue frontalmente rechazada por la Iglesia y por la derecha, a causa sobre todo del tratamiento dado a la cuestión religiosa. De hecho, la aprobación de los correspondientes artículos ocasionó una crisis al dimitir los ministros de la derecha. Eso no impidió, sin embargo, que tras la aprobación de la Constitución, Alcalá Zamora fuera elegido primer presidente de la República. Los primeros años de la Segunda República transcurrieron en un marco económico relativamente estable. España se mantuvo al margen de las consecuencias del crack de 1929, sobre todo porque la española era aún una economía semicerrada con una débil relación con los circuitos financieros internacionales, lo que la hizo relativamente inmune
a la recesión. Los datos de esos años muestran en realidad una situación de estancamiento. La producción agraria e industrial se mantuvo más o menos sin variación e incluso tendió a crecer algo en 1932. Lo que sí es cierto es que una economía simplemente estancada era insuficiente en el momento en que el gobierno republicano se disponía a emprender transformaciones profundas para modernizar el país: reforma agraria, educativa, laboral, militar. Cambios que requerían muchos más recursos que los que tuvo a su disposición. Además, hubo que afrontar las deudas contraídas por los gobiernos de la dictadura. La fuga de capitales en los primeros meses del régimen tampoco ayudó al desarrollo. Hubo además dos factores claramente negativos. En primer lugar, la crisis del comercio exterior, a causa de que los gobiernos de todo el mundo emprendieron medidas proteccionistas para preservar sus economías. Y en segundo lugar, y sobre todo, un aumento claro y creciente del paro, debido tanto a problemas internos, aumentos salariales, conflictos laborales, boicot de los propietarios a la reforma agraria, como al retorno en masa de migrantes que ya no tenían empleo en los países de acogida. El paro constituyó el problema clave del país y una de las causas principales de la permanente conflictividad de la Segunda República. El primer gabinete constitucional estaba presidido por Azaña y formado por el mismo grupo de ministros, a excepción de los radicales de Lerroux, que rechazaron el programa claramente izquierdista del gobierno. Durante los años 1932 y 33, el gobierno profundizó en el programa reformista iniciado durante el periodo provisional. Largo Caballero, ministro de Trabajo, continuó con las reformas laborales. Se aprobaron la Ley de Contratos de Trabajo, que organizaba la negociación colectiva, y la de jurados mixtos, a los que se daban facultades de arbitraje vinculante en caso de desacuerdo. También se estableció la Inspección de Trabajo. Todo ello suscitó la acerrada oposición de la patronal, para la que la dimisión del ministro Largo Caballero se convirtió en el objetivo número uno. Sí consiguió impedir que el gobierno sacara adelante su proyecto de ley de intervención obrera en las empresas. La reforma de la enseñanza continuó a partir del programa de construcciones escolares. También entre el 32 y el 33 se levantaron 6.570 nuevas escuelas y se dotaron 7.000 plazas de maestros, cuyos salarios fueron mejorados sustancialmente. El gobierno adoptó un modelo basado en la escuela única, pública, obligatoria y gratuita, y estableció la enseñanza mixta. La eliminación de la religión católica como asignatura y la prohibición del ejercicio de la enseñanza a las congregaciones religiosas provocaron el rechazo frontal de la derecha y de la Iglesia, que se negó a cerrar sus colegios y prohibió a los católicos que matricularan a sus hijos en las escuelas del Estado. La enseñanza se convirtió en uno de los contenciosos más graves entre la derecha y el gobierno. El gobierno continuó con la reforma militar, iniciada por Azaña. Se trataba de reducir el ejército y de modernizar su preparación y su dotación de material. Se suprimieron los tribunales de honor, el Consejo Supremo de Guerra y Marina y la Academia Militar de Zaragoza, cuya enseñanza se consideraba tradicionalista y anticuada. También se derogó la ley de jurisdicciones. El presupuesto militar fue recortado y se reorganizaron las plantillas para reducir el número de oficiales y generales. Azaña intentó reformar el sistema de acceso para dar primacía a los estudios y exigir la formación para el ascenso, lo que le granjeó la animadversión de una buena parte de los oficiales. Además, la prioridad dada por el gobierno a los gastos sociales le impidió mejorar la capacidad técnica y el armamento, como estaba previsto. La situación de hambre que vivían los campesinos, sobre todo en Andalucía y Extremadura, había sido afrontada con medidas urgentes por el gobierno provisional. Se decretó el laboreo forzoso de las tierras incultas y la contratación preferente de los jornaleros de los pueblos colindantes. Pero tanto la izquierda republicana como los socialistas sabían que una reforma agraria era imprescindible si se quería acabar definitivamente con el hambre y con el atraso histórico del país. Con la reforma se trataba de asentar a los campesinos en las tierras de latifundio que, por estar mal explotadas o sin cultivar, se consideraban causa principal de la miseria campesina. Los más radicales exigían la expropiación y el reparto de las tierras a los jornaleros con o sin indemnización. Otros simplemente proponían el asentamiento de las familias campesinas en las tierras, pero sin tocar el derecho de propiedad. Tras 4 meses de discusión, el proyecto fue finalmente aprobado, en medio de la presión campesina organizada por la CNT y el PC en tierras andaluzas y extremeñas, y de una derecha organizada en la Agrupación Nacional de Propietarios Agrarios.
La Ley de Bases para la Reforma Agraria de septiembre de 1932 afectaba a toda Andalucía, Extremadura, La Mancha y Salamanca. Declaraba la expropiación de tierras de origen jurisdiccional, las incultas o deficientemente cultivadas y parte de las arrendadas cuyos propietarios tuvieran más de 1.000 pesetas de renta catastral. Se creó el Instituto de Reforma Agraria, la IRA, encargado de hacer el inventario de tierras expropiables, con un presupuesto anual para indemnizar a los propietarios. Aunque era una ley tímida respecto a lo que exigían sindicatos y partidos obreros, en el atrasado campo español significaba una revolución y como tal fue rechazada por la patronal y los partidos de derecha. Pero su aplicación fue un fracaso. Se tardó casi un año en completar el registro de propiedades y en organizar el IRA. Y además, el escaso presupuesto apenas permitía expropiar fincas. A finales de 1934, solo 12.000 familias habían sido asentadas. La resistencia de los propietarios, que recurrieron a todo tipo de medios para esquivar la aplicación de la ley, fue otro de los motivos. Y el resultado de esa lentitud fue irritar aún más a un campesinado decepcionado del gobierno de izquierda y un paro creciente. El gobierno contó desde el principio con una oposición abierta, tanto desde la derecha como desde la izquierda. En la derecha, la oposición parlamentaria estuvo encabezada por el Partido Radical de Roux, cada vez más enfrentado a las reformas del gobierno. En cuanto a las asociaciones patronales, se federaron en la Unión Económica Nacional, que dirigió la oposición a la reforma agraria y la legislación laboral. En la izquierda, la CNT, con más de 1 millón de afiliados, optó por una línea revolucionaria defendida por los miembros de la FAI. Lo mismo ocurrió en el PC, que contaba ya con varios miles de militantes. Por su parte, la UGT mantuvo su apoyo al gobierno, pero eso provocó tensiones dentro del sindicato. Los conflictos sociales fueron continuos. A la tensión acumulada por los acontecimientos políticos se sumó la frustración de los campesinos y obreros. Habían puesto muchas esperanzas en que la República traería las reformas que les sacarían de la situación de miseria y ahora contemplaban cómo la resistencia de los propietarios e industriales ralentizaba los cambios. Su impaciencia y la persistencia de los bajos salarios y del paro facilitaron la movilización de los sindicatos anarquistas y del Partido Comunista, muy influyentes en el campo andaluz y extremeño y también entre los mineros catalanes y asturianos. La patronal respondió presionando al gobierno y este, que no quería perder el control del país, utilizó las fuerzas del orden público para reprimir las huelgas. El resultado fue una serie continua de incidentes graves entre huelguistas y miembros de la Guardia Civil, cuyos mandos eran más favorables a los caciques y a los propietarios que al propio gobierno, mientras los terratenientes incumplían los decretos sobre laboreo forzoso y contratación preferente de jornaleros del municipio respectivo. Ya en enero de 1932 hubo enfrentamientos consecutivos en Castilblanco, Arnedo y la comarca del Alto Llobregat entre jornaleros y mineros anarquistas y las fuerzas de orden público, que ocasionaron una docena de muertos y decenas de heridos. El gobierno destituyó al general Sanjurjo, director de la Guardia Civil, por los excesos cometidos y deportó a un centenar de anarquistas a Guinea. Durante el resto del año continuaron las tensiones sociales en el campo. La expulsión de la Compañía de Jesús y la discusión en las Cortes de la reforma agraria y el Estatuto de Autonomía para Cataluña suscitaron una cerrada oposición por parte de la derecha. Sus periódicos identificaron el Estatuto con la disgregación del país, lo que hizo mella en parte del ejército. Algunos de sus jefes, descontentos ya con la reforma militar, comenzaron a conspirar contra la República. La tensión política desembocó el 10 de agosto en el intento de golpe de Estado del general Sanjurjo, la Sanjurjada. El golpe fracasó porque no tuvo respaldo en la guarnición de Madrid y en Sevilla, aunque logró dominar los cuarteles, los sindicatos y partidos obreros paralizaron la ciudad. El golpe sirvió al gobierno para obtener el respaldo suficiente y hacer aprobar en una misma sesión la Ley de Reforma Agraria y el Estatuto Catalán por una holgada mayoría. En noviembre se celebraron en Cataluña las elecciones a la Generalitat, que dieron un triunfo holgado a Esquerra Republicana. Francesc Macià se convirtió en el primer presidente constitucional de Cataluña. El año 1933 comenzó con un acontecimiento brutal. La buena cosecha había derrumbado los precios, lo que provocó un aumento del paro en el campo y suscitó nuevos levantamientos campesinos. En enero, en el pueblo gaditano de Casas Viejas, se produjo una auténtica masacre cuando miembros de la Guardia de Asalto sitiaron y mataron a un grupo de anarquistas que se habían hecho fuertes en una casa del pueblo. La violencia empleada y la ausencia de explicaciones del gobierno provocaron un escándalo y una grave crisis política. En el PSOE comenzó a imponerse la opinión de los partidarios de abandonar la coalición.
Mientras, la derecha se organizó. Los católicos lo hicieron en la Confederación Española de Derechas Autónomas, CEDA, bajo el liderazgo de José María Gil Robles. Su programa incluía la modificación de la Constitución, la eliminación de todas las medidas reformistas y la defensa de los intereses económicos de los propietarios. Contó desde el principio con el apoyo explícito de la Iglesia. Los monárquicos fundaron Renovación Española bajo la dirección de José Calvo Sotelo y la ultraderecha se agrupó en la Falange Española, grupo de ideología fascista fundado por José Antonio Primo de Rivera, el hijo del dictador. Tras unos meses marcados por la discusión de la ley de congregaciones religiosas, convertida por la derecha en auténtica cruzada contra el gobierno, la crisis se desencadenó en septiembre, cuando los candidatos del gobierno al Tribunal de Garantías Constitucionales fueron derrotados. En la votación del Parlamento, Azaña lo asumió como un voto de censura y dimitió. Un miembro del Partido Radical, Martínez Barrio, formó un nuevo gobierno, previo acuerdo con el presidente de disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones en noviembre de 1933. La campaña transcurrió sin violencia, pero sí hubo un clima de crispación política. El claro triunfo de la derecha se debió a varias causas, además del desgaste del gobierno provocado por sus propios errores y por la conflictividad social. Mientras el centro-derecha presentó candidaturas unidas en la mayoría de las circunscripciones, la izquierda fue incapaz de ponerse de acuerdo para apoyar a sus candidatos mejor colocados en la segunda vuelta. También pudo influir el voto femenino, que pasó por ser mayoritariamente favorable a la derecha, aunque es una conclusión discutida. Por último, hay que subrayar la elevada abstención en las zonas de predominio obrero a causa de la petición expresa de la CNT, coherente con su ideario, pero también debida al desengaño de los anarquistas respecto al gobierno de la izquierda. La victoria de la derecha fue contestada por una insurrección armada organizada por la CNT, que se extendió principalmente por Aragón, La Rioja y numerosos pueblos del sur. El movimiento fracasó, pero causó cerca de 100 de muertos. Muchos dirigentes anarquistas fueron a prisión y se cerraron periódicos y locales libertarios. Lerroux formó un gobierno con miembros exclusivamente del Partido Radical. La CEDA, el grupo parlamentario más numeroso, quedó al margen, pero los radicales, que necesitaban los votos de la CEDA para gobernar, aceptaron aplicar un programa de rectificación de la acción legislativa del bienio anterior. Ese giro conservador provocó fuertes tensiones entre ellos y frecuentes crisis ministeriales, en una de las cuales abandonaría el partido uno de sus líderes, Diego Martínez Barrio. La reforma agraria quedó paralizada, se detuvo el proceso de entrega de tierras a los campesinos y se decretó la libertad de contratación y de fijación de salarios en el campo. Miles de jornaleros fueron expulsados de las tierras que habían ocupado. Los terratenientes se negaron a contratar a quienes hubieran manifestado una actitud reivindicativa bajo el lema Comed República, y comenzaron a pagar de nuevo salarios de miseria. Los caciques y propietarios, con el apoyo de la Guardia Civil, recuperaron el control en muchos pueblos sin que los alcaldes socialistas pudieran hacer nada a causa del permanente estado de excepción. La reforma militar quedó también detenida y se puso en destinos clave a militares como Godet, Cabanellas, Mola o Franco, algunos de ellos manifiestamente antirrepublicanos. Se aprobó una amnistía para los participantes en el golpe del 10 de agosto de 1932, mientras se mantenía en prisión a los anarquistas detenidos en diciembre. De nada sirvió la oposición del presidente Alcalá Zamora. La política religiosa y educativa sufrió igualmente un cambio radical. Las Cortes fijaron derechos pasivos para el clero, lo que iba contra la Constitución, y se paralizó el proceso de secularización de la enseñanza. Se detuvieron también los programas de construcciones escolares y de extensión cultural, al tiempo que se anulaba la enseñanza mixta. También se bloquearon los estatutos de autonomía. El proyecto vasco presentado por el PNV fue paralizado. Con Cataluña el conflicto surgió cuando el Parlament aprobó una ley que convertía a los arrendatarios de tierras en propietarios al cabo de 12 años. El gobierno denunció la reforma al Tribunal de Garantías Constitucionales, que la declaró inconstitucional. La Generalitat, presidida por Luis Companys desde enero de 1934, respondió haciendo votar una ley prácticamente idéntica, lo que provocó una situación de tensión permanente con el gobierno central. Durante 1934 las posiciones se decantaron y el país se polarizó definitivamente entre la derecha y la izquierda. En la derecha, la CEDA aglutinaba casi todo el apoyo de las clases medias y populares católicas. Gil Robles era el principal líder conservador de las Cortes. Sus Juventudes de Acción Popular, JAP, actuaban ya como una milicia totalitaria, aclamaban a su líder como el jefe, según el modelo fascista, y participaban activamente en manifestaciones violentas contra las organizaciones obreras. El peso de la CEDA era tan significativo que los monárquicos de Renovación Española, los pequeños grupos de la derecha republicana e incluso los radicales quedaron relegados a un segundo lugar ante la opinión pública, mientras los falangistas, fusionados con las Jons del Ledesma en enero de 1934, actuaban con violencia en la universidad y en las calles.
La izquierda republicana se construiría a lo largo de 1934 tras el fracaso electoral. Los diversos grupos se unieron en torno a Azaña en un nuevo partido, Izquierda Republicana. Martínez Barrio fundó por su parte la Unión Republicana de tendencia más moderada. El movimiento obrero se radicalizó claramente. En el PSOE, Prieto y Largo Caballero iniciaron la preparación de una revolución para el caso de que la CEDA llegase al gobierno y se hicieron con el control de la UGT. El PC abandonó el enfrentamiento con el PSOE siguiendo las consignas de la Comintern de propiciar un frente antifascista y desde septiembre los comunistas colaboraron con los socialistas en los preparativos revolucionarios. Solo la CNT se mantuvo al margen, en parte porque su capacidad de acción se vio mermada tras el fracaso de diciembre de 1933. Al frente revolucionario se sumaron también los nacionalistas catalanes de la Esquerra, a raíz de su enfrentamiento con el gobierno central. El liderazgo de Luis Companys fue decisivo para ese giro a la izquierda. La Revolución de Octubre de 1934 fue sin duda el momento más crítico de la Segunda República. El programa de rectificación, los enfrentamientos callejeros, la violencia verbal en la prensa y en las Cortes y la tensión entre los patronos y los trabajadores provocaron una polarización de la opinión pública y una situación explosiva en el verano de aquel año. Ya en el mes de junio había habido un primer conato revolucionario cuando la UGT organizó una huelga general de campesinos para protestar por las medidas contra la reforma agraria y que fue duramente reprimida por el gobierno. La posible entrada de la CEDA en el gabinete se identificaba desde la izquierda como el triunfo del fascismo. Hacía un año y medio del ascenso al poder de Hitler en Alemania y la CEDA no ocultaba su admiración por el nazismo alemán. La izquierda obrera estaba decidida a evitar a toda costa el establecimiento de un régimen totalitario y desde hacía varios meses preparaba una respuesta revolucionaria. Los dirigentes de la CEDA decidieron finalmente provocar la crisis del gobierno radical. Tras la dimisión del gabinete, el 4 de octubre se formó un nuevo gobierno, con 3 dirigentes cedistas incluidos. Esa misma tarde, los dirigentes socialistas dieron la orden de huelga general. Al día siguiente, el paro se extendió por todas las ciudades del país. No así en el campo, donde la movilización era muy difícil tras el fracaso de la huelga de junio. Pero la movilización se convirtió en Asturias en una insurrección armada revolucionaria. Los obreros, perfectamente organizados y preparados, destituyeron a las autoridades y conquistaron la propia capital en duros combates contra el ejército y las fuerzas de orden público. Organizaron los suministros, mantuvieron la producción en la siderurgia, cubrieron los servicios sanitarios y de vigilancia y se organizaron en comités de gobierno. Se trataba abiertamente de una revolución socialista en la que los revolucionarios tomaban todo el poder en sus manos. Sin embargo, el movimiento fracasó en Madrid. El gobierno reaccionó rápidamente y en la noche del mismo día 4 acuarteló a las tropas y detuvo a los principales dirigentes socialistas y comunistas. En Cataluña, el apoyo del propio Companys hizo triunfar al principio la revolución, pero 2 días después, el ejército, tras bombardear el edificio de la Generalitat, consiguió recuperar el mando y obtuvo la rendición del gobierno catalán. En el resto del país, el paro fue total en los primeros días y en muchos lugares se produjeron conatos de insurrección, sobre todo donde los obreros de filiación socialista eran la mayoría. Pero no llegaron a cuajar al estar aislados entre sí y al no contar con apoyo campesino. Tampoco la CNT quiso unirse a la sublevación. Por eso, hacia el día 12, la insurrección había sido sofocada en todas partes, salvo en Asturias. Para combatir la revolución asturiana, el gobierno entregó plenos poderes militares al general Franco, que hizo traer tropas de la Legión. Los legionarios reconquistaron casa por casa la ciudad de Oviedo. La resistencia fue aún mayor en toda la cuenca minera hasta que finalmente el día 19 se pactó una rendición. La Guardia Civil se encargó en los días siguientes de ejercer una dura represión. El balance de octubre de 1934 fue durísimo. Más de 1.300 muertos y el doble de heridos entre insurrectos y fuerzas estatales. A ellos hay que añadir muchos más, no cuantificados, y algunos fusilamientos y un juicio en los primeros momentos de la represión, salpicada de torturas y atrocidades. Entre los 30.000 detenidos estaban Companys, Azaña, que no había participado en la revolución, y los principales dirigentes socialistas. Todo el periodo posterior estuvo marcado por los sucesos de octubre. Los juicios contra los revolucionarios dieron lugar a 20 condenas a muerte. Mientras la CEDA y otros partidos de la derecha exigían la ejecución, la mayoría de la opinión pública y el propio Alcalá Zamora pedían la amnistía. A finales de marzo, Lerroux firmó los indultos, aunque la liberación de los detenidos quedó pendiente. Durante 1935, el gobierno radicalcedista continuó con su programa reaccionario. Se decretó la suspensión del Estatuto de Cataluña en represalia por la participación del gobierno de la Generalitat en la Revolución de Octubre. El 1 de agosto se aprobó la nueva Ley de Reforma Agraria, que significaba de hecho una auténtica contrarreforma.
al dejar prácticamente sin contenido el proceso de entrega de tierras y asentamiento de campesinos. Los campesinos extremeños ya asentados durante la época del gobierno de Azaña fueron expulsados de sus tierras y en noviembre de 1935 el paro alcanzaba ya a 800.000 personas. Todas estas reformas, sin embargo, fueron promovidas por un gobierno débil, en permanente situación de crisis. El Partido Radical era en la práctica rehén de la CEDA, pero al mismo tiempo los dirigentes radicales rechazaban la política extremista de Gil Robles, cada vez más próxima a planteamientos autoritarios y filofascistas. Los cambios de ministros fueron frecuentes a lo largo de 1935. El propio presidente de la República, Alcalá Zamora, era cada vez más crítico con el gobierno por su alejamiento de la Constitución. La propia CEDA se fue debilitando, desgastada por la acción del gobierno. A su derecha surgió una gran coalición antirrepublicana, el Bloque Nacional, formado por sectores monárquicos y oligárquicos y dirigido por Calvo Sotelo y otros líderes ultraconservadores. El bloque defendía un Estado autoritario y corporativo similar al fascista y, por tanto, antidemocrático. Aunque Gil Robles se presentaba como defensor de las instituciones republicanas frente a los monárquicos del bloque, tanto él como Calvo Sotelo comenzaron a explorar la posibilidad de un golpe militar. Los nombramientos hechos por Gil Robles en el Ministerio de la Guerra, colocando a Franco como jefe de Estado Mayor y a otros generales proclives al golpe, como Godet, Mola, Fanjul, en los principales puestos de mando, acentuaban la tensión y las sospechas de la izquierda y del presidente, Alcalá Zamora. En la izquierda, la campaña pro-amnistía para los presos de octubre unió a todos los grupos. Reclamaban la disolución de las Cortes y nuevas elecciones que permitieran salvar a la República. Azaña, ya libre, recuperó de nuevo su papel de gran líder en varios mítines multitudinarios, mientras en el PSOE se impuso la línea favorable al entendimiento con los comunistas, representada por Largo Caballero. La crisis definitiva del gobierno derechista se desencadenó en octubre, cuando estalló el escándalo del extraperlo, un caso de soborno de altos cargos a cambio de una autorización para introducir máquinas de juego en los casinos. El escándalo trajo como consecuencia el hundimiento de Lerroux y de los líderes radicales. Nuevos casos de corrupción acabaron en una crisis continua hasta que, finalmente, un gobierno puente convocó nuevas elecciones para febrero de 1936. Todo el país era consciente de lo que estaba en juego en las elecciones. Dos grandes bloques electorales se perfilaban, las izquierdas y las derechas, enfrentados y sin posibilidad de entendimiento. En enero se firmó el programa del Frente Popular. Fue un pacto difícil sobre un programa mínimo de orientación más bien de izquierda republicana burguesa. En él se acordó restablecer de inmediato toda la legislación del primer bienio. Además, se decretaría una amnistía, se anularían todas las represalias por la Revolución del 34 y se restablecerían las garantías constitucionales suspendidas desde entonces. Al Frente Popular se unieron Izquierda Republicana, Unión Republicana, Esquerra Republicana de Cataluña, el PSOE, el PC y el Partido Obrero de Unificación Marxista, POUM, recién fundado y de tendencia trotskista. Se unieron también otros grupos de la izquierda y los sindicatos comunistas, además de la UGT. La CNT no participó, pero esta vez tampoco pidió expresamente la abstención, lo que significó en la práctica el apoyo al Frente Popular. La coalición de derechas la formaron el Bloque Nacional Monárquico y la CEDA, pero en muchas circunscripciones se presentaron divididos en varias candidaturas. Además, la coalición no fue capaz de hacer un programa sólido y coherente. Basó su alianza en la negociación de la revolución, el rechazo al marxismo y la amenaza que para el país significaría la victoria del Frente Popular. Ese talante negativo le restó probablemente muchos votos de centro. El mismo José Antonio Primo de Rivera criticó la falta de programa y mantuvo a la Falange fuera de la coalición. También el PNV se presentó por su cuenta. La campaña y las elecciones se celebraron con bastante orden, pese a la violencia verbal y al clima de enfrentamiento latente. La participación en actos electorales fue masiva, propia de un país radicalizado. Votó un porcentaje muy alto del censo. El Frente Popular obtuvo la victoria, sobre todo gracias a su triunfo en las grandes ciudades y en las provincias del sur y de la periferia, mientras que la derecha se imponía en el norte y en el interior. El impacto del triunfo de la izquierda fue fulminante. Sin esperar a la segunda vuelta de las elecciones ni a la proclamación de resultados, militantes de los grupos de izquierda abrieron las cárceles y liberaron a todos los detenidos desde octubre de 1934. El presidente del gobierno dimitió y Azaña se vio obligado a formar un gobierno compuesto solo por republicanos de izquierda sin participación del PSOE. El gobierno puso en marcha el programa del Frente Popular de inmediato, decretó una amplia amnistía y comenzó a reponer en sus puestos a los funcionarios expulsados tras octubre de 1934. Se restableció el Estatuto catalán y el Parlamento, y Azaña decidió enviar a los generales más sospechosos a puestos alejados de Madrid y distantes entre sí. Pero el aspecto más significativo fue la ocupación de fincas y la reanudación de la reforma agraria.
El gobierno anunció que devolvería las tierras a los jornaleros expulsados, pero los sindicatos agrarios decidieron no esperar más. 80.000 campesinos de Cáceres y Badajoz ocuparon de inmediato los principales latifundios y los pusieron en explotación, proceso que rápidamente se extendió a otras provincias. El gobierno se vio obligado a autorizar las expropiaciones, dejando pendientes las indemnizaciones a los propietarios. Más tarde, en junio, se restableció la Ley de Reforma Agraria de 1932. La resistencia de los terratenientes provocó enfrentamientos entre campesinos y la Guardia Civil, que casi siempre apoyaba a los patronos. Al iniciarse el verano, los propietarios se negaron a contratar jornaleros, prefiriendo perder la cosecha. El Gobierno también inició la tramitación parlamentaria de nuevos estatutos de autonomía. El de Galicia fue aprobado en plebiscito a finales de junio y el del País Vasco, tras aceptar las Cortes la validez de la consulta realizada en el 33, estaba ya prácticamente listo en julio del 36. Nada más constituirse las nuevas Cortes, su primera decisión el 7 de abril fue destituir al presidente de la República, Alcalá Zamora. La decisión fue fruto de un acuerdo entre Azaña y Prieto, para asumir respectivamente la presidencia y la jefatura del gobierno con el fin de reforzar la coalición. La Constitución preveía la posibilidad de destituir a un presidente si éste disolvía las Cortes por segunda vez en su mandato y la nueva Cámara estimaba improcedente la última disolución. El 10 de mayo fue elegido Manuel Azaña presidente de la República, pero Prieto no pudo convertirse en jefe de gobierno por la negativa del PSOE a entrar en él. Las luchas internas eran ya muy agudas en el partido, entre la ala izquierda, dirigida por Largo Caballero, partidaria de la revolución y de una alianza con el PC, y la tendencia moderada liderada por Prieto. Se impuso la primera gracias a la presión de las bases. Además, la CNT, convocando huelgas para reivindicar fuertes subidas salariales y la jornada de 36 horas, estaba desbordando a la UGT por su izquierda. El resultado fue que Azaña hubo de nombrar jefe de gobierno a Caseros Quiroga, miembro de su partido, que formó un gabinete exclusivo de republicanos de izquierda. En realidad, el Frente Popular tuvo fisuras desde el principio. Además, la izquierda obrera adoptó una posición revolucionaria, al tiempo que la derecha pasaba abiertamente a la provocación deliberada y a la conspiración contra el gobierno legítimamente elegido. Desde el mes de abril se sucedieron las luchas callejeras, las provocaciones y los asesinatos entre grupos radicales. El resultado fue una dinámica de acción-represión que ocasionó una escalada de violencia entre mayo y julio. El enfrentamiento fue especialmente duro en las calles y en las universidades entre grupos falangistas y milicias socialistas, comunistas y anarquistas. La situación llevó en junio a un duro debate parlamentario entre los líderes de la derecha y el gobierno, en el que se vertieron acusaciones y amenazas por ambas partes. El primer intento de conspiración militar se produjo ya en diciembre del 34, tras la Revolución de Asturias. Hubo entonces contactos entre generales hostiles a la República y Gil Robles para plantear la posibilidad de un golpe de Estado. De nuevo, en diciembre del 35 hubo consultas que no cristalizaron por las reticencias de Franco, que pensaba que el ambiente no estaba aún maduro en el ejército. Con la victoria del Frente Popular, los líderes de la derecha llegaron a la conclusión de que solo un golpe militar podía evitar lo que consideraban una inminente revolución socialista. Se iniciaron contactos con Mussolini para pedir ayuda material y económica. A la trama política, que incluía a Gil Robles, Calvo Sotelo y José Antonio, se sumaron representantes de la oligarquía, como Juan March, que prometieron su apoyo económico, y varios generales también, entre ellos Mola, Varela, Godet, Fanjul y Franco. Tras un primer intento en abril, que falló por falta de coordinación entre los golpistas, tomó el mando de la conspiración el general Mola, al que Azaña había destinado a Pamplona. Bajo el nombre del director, comenzó a preparar el golpe minuciosamente. No tuvo demasiadas dificultades para organizar la sublevación, puesto que había suficientes apoyos entre el generalato, pero sí para coordinar los apoyos civiles, porque cada sector de la derecha aspiraba a un modelo distinto de gobierno tras el golpe. Fue el común rechazo hacia la política reformista del Frente Popular y hacia una posible revolución lo que unió a todos los grupos de la derecha. El golpe militar, ya muy avanzados los preparativos al inicio del verano, se precipitó a raíz del asesinato el 12 de julio de un oficial de la Guardia de Asalto. El crimen fue respondido de madrugada por sus compañeros radicales con el secuestro y asesinato del líder del Bloque Nacional, José Calvo Sotelo. Al parecer, este hecho acabó por decidir a Franco, hasta entonces dubitativo, a participar en la sublevación, lo que era clave en los planes de Mola. En medio de los rumores del golpe, el jefe de gobierno, Casares Quiroga, se mantuvo inactivo, pese a las advertencias que le hacían los líderes obreros sobre la inminencia del mismo. Finalmente, en la tarde del 17 de julio, se produjo la rebelión en Marruecos. Una de las características sociales más llamativas del primer tercio del siglo es el gran protagonismo de los intelectuales, sin comparación en la historia española anterior o posterior.
La causa principal es la enorme categoría de las tres generaciones en que tradicionalmente se ha agrupado a la intelectualidad de la época, las de 1898, 1914 y 1927, una categoría que ha llevado a denominar a esta etapa la Edad de Plata de la cultura española. En la eclosión cultural que representan tuvo mucho que ver el esfuerzo educativo desempeñado por la institución libre de enseñanza. De ella procedían hombres como Machado, Juan Ramón Jiménez, Julián Besteiro o Fernando de los Ríos. En 1907 su labor se amplió al ámbito universitario y el de la investigación. Más tarde llegaron la residencia de estudiantes y el instituto escuela. El conjunto de escritores, científicos y pensadores que se formaron allí constituye la espina dorsal de la cultura española del siglo XX. No obstante, siguió siendo una cultura de élites. La mayoría de los españoles eran analfabeta o se mantenía ajena a las inquietudes literarias. En 1930 la cifra de estudiantes universitarios no superaba a los 38.000. Había unos 2 millones de escolares en primaria y un buen porcentaje de los niños españoles permanecían sin escolarizar, sobre todo en las zonas rurales. Por otro lado, la enseñanza primaria y media estaba mayoritariamente controlada por la Iglesia, y eso a pesar de que el presupuesto educativo para la enseñanza pública había ido creciendo con los años. Sin embargo, las letras españolas alcanzaron cotas excepcionales con las sucesivas generaciones literarias. A la generación del 98, activa durante todo el periodo, con Baroja, Zorín, Unamuno, Machado, Valle-Inclán, Maeztu, suceden los intelectuales de 1914, con figuras como Juan Ramón Jiménez, Ortega y Gasset, Pérez de Ayala, Marañón o Gómez de la Serna. A partir de 1927 comenzaría a brillar la tercera generación, que alcanzará su plenitud durante la Segunda República. La Edad de Plata incluye también a científicos como Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel en 1906, y filósofos como Ortega y Gasset o María Zambrano. Ellos y muchos otros, además de dedicarse a la investigación, impartieron clase en las universidades y dieron lugar a una generación impresionante de científicos y escritores. Los intelectuales tuvieron un protagonismo especial, tanto en la instauración como en la vida social de la Segunda República. Muchos de los dirigentes republicanos y socialistas pertenecían al mundo de la cultura, entre ellos Manuel Azaña, Fernando de los Ríos o Julián Besteiro. Otros intelectuales como Ortega, Machado, Marañón apoyaron expresamente al nuevo régimen desde la agrupación al servicio de la República. Igualmente tuvieron un protagonismo directo al ser elegidos como diputados en las Cortes Constituyentes, en las que había un centenar de catedráticos y periodistas. A partir del 32, los intelectuales se dividieron. Algunos, como Ortega o Unamuno, adoptaron una posición crítica contra el gobierno de la izquierda. La mayoría, sin embargo, apoyó la política de reformas y colaboró en la acción de extensión cultural del gobierno republicano socialista. En ellas se incluyeron algunas compañías teatrales que, integradas por actores profesionales y estudiantes, se dedicaron a actuar de forma ambulante por los pueblos. La más conocida de ellas fue sin duda La Barraca, proyecto personal dirigido por Federico García Lorca. Las misiones pedagógicas realizaron una labor similar. Tenían bibliotecas ambulantes, daban conferencias, charlas y recitales de poesía, proyectaban películas por los pueblos y organizaban conciertos y exposiciones con reproducciones de obras del Museo del Prado. En ellas participaron importantes intelectuales y artistas. Durante la Segunda República pasó al primer plano la generación del 27, cuyos principales exponentes publicaron sus primeras obras por entonces. Entre ellos estaban Dámaso Alonso, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Rafael Alberti, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Miguel Hernández y, por encima de todos ellos, la figura excepcional de Federico García Lorca. En el género narrativo destacó el novelista Ramón Sender. En arquitectura, los inicios del siglo XX son los del pleno apogeo del modernismo barcelonés. Es entonces cuando Domènech y Montaner construyen el Palau de la Música catalana, pero sobre todo es el momento de apogeo de Antoni Gaudí, con las obras de las casas Milà y Batlló y de la Sagrada Familia. Al terminar la década de 1920, la Exposición Universal da lugar a la construcción del conjunto de pabellones de Montjuïc. En el resto del país permanecen estilos más convencionales. En Madrid se construyó buena parte de los edificios que bordean la Gran Vía, el Palacio de Comunicaciones y muchos de los palacetes que aún sobreviven en la Castellana y en el barrio de Salamanca. También Sevilla, al hilo de la Exposición Universal, Valencia, Bilbao y otras ciudades renuevan su centro histórico, casi siempre en torno a una gran vía o arteria principal que se convierte en eje de su vida social. En las artes plásticas se produce una clara dicotomía. Frente a la obra de tradición figurativa del escultor Mariano Benlluir y de pintores como Zuloaga o Romero de Torres,
surge la figura inmensa de Pablo Picasso, que a lo largo del periodo atraviesa una serie de etapas que le llevan desde el academicismo inicial al cubismo y al desarrollo de un estilo personal inconfundible. Junto a Picasso inician por entonces su carrera pintores como Juan Gris, Joan Miró o Salvador Dalí, y escultores como Ángel González o Pablo Gargallo. Sin embargo, conviene señalar que los artistas de vanguardia eran prácticamente desconocidos en España, como no fuera en el seno de élites culturales muy definidas. También hay que mencionar en el terreno del cine a Luis Buñuel, perteneciente a la generación de 1927 y al círculo de García Lorca y Dalí, y cuyas primeras películas se enmarcaron dentro del movimiento surrealista. Por último, el primer tercio del siglo XX es una época dorada de la música española. Además de figuras ya consagradas como Isaac Albéniz o Enrique Granados, destaca Manuel de Falla, el compositor español de mayor categoría del siglo, cuya obra parte del nacionalismo y pasa del impresionismo a las vanguardias musicales europeas.